Buenos días, amada iglesia. Sea el Señor obrando con poder por medio de la predicación de su palabra. Vamos a abrir nuevamente las escrituras en el texto consecutivo de la predicación que llevamos en la serie del Evangelio de Marcos. En el capítulo 8, versículos del 11 al 13. Marcos 8 del 11 al 13. Así dice el Espíritu de Dios a su iglesia. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Acompáñenme en oración una vez más. Santo eres tú, oh Señor, el Dios que ha inspirado las Escrituras, que nos alimenta cada día con ella y que nos gobierna. Susténtanos en el pan de tu palabra, para que, nutridos de ti y del Evangelio de Jesucristo, caminemos en este mundo como ciudadanos de tu reino. Y hoy especialmente rogamos que rompas toda barrera de incredulidad, para que el arrepentimiento llegue a las vidas y así podamos vivir para ti, como tú mereces nuestra devoción y nuestra alabanza por los méritos y la obra de Jesucristo. Amén. Amén. El pecado en los hombres puede manifestarse de muchas maneras. A veces el pecado puede mostrarse de una forma muy sutil, como esa mentira que una persona que profesa fe le dice a otro para quedar bien en una impuntualidad desconsiderada o en la falta de un compromiso previamente establecido. Esos son pecados que podemos llamar sutiles. Pero otras veces puede ser escandaloso, como aquel que habla maliciosamente de otra persona, quien quiera que sea, chismeando con calumnias para destruir su reputación. Eso muy visto en estos tiempos. O aquel que practica una vida de infidelidad conyugal, o el que fomenta la rebelión y el pecado, entre otros, con pretextos bastante humanos. Con todo ello, podemos categorizar una condición de pecado que abomina el Señor, y es la incredulidad obstinada. La incredulidad obstinada. En tiempos del Antiguo Testamento se observó este tipo de pecado en la rebelión de Coré o con Datán y Abiram. Ellos no reconocieron el obrar de Dios a través de su mensajero, Moisés, y también de Aarón para guiar al pueblo. Este pecado se observó en los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Ellos trajeron un informe negativo de la tierra diciendo: no podemos entrar allí y conquistarla, pese a que Dios había dicho que iban a ser suya. Y así no solamente estos 12 espías, bueno, los 10, porque 2 creyeron, pero 10 no, y a toda la generación de 20 años hacia arriba que salió de Egipto, tampoco creyeron. Y por eso no entraron a la tierra prometida, aunque habían vivido la caída de Egipto. Vieron cómo las 10 plagas habían destruido Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían recibido el pan del cielo, habían bebido agua de la roca, pero no creyeron que Dios podía llevarlos a esa tierra. Este pecado de incredulidad obstinada es tan terrible porque lo manifiesta aquel corazón que es testigo del obrar de Dios. Ha visto con sus ojos, ha escuchado de Dios y de su obrar y del poder del Evangelio de Jesucristo, pero no está conforme con eso. Y el texto de hoy precisamente refleja esa terrible condición y sus consecuencias. Después de pasar, yéndonos al texto inmediatamente anterior, capítulo 7 y capítulo 8 de Marcos, Jesús ha pasado con sus discípulos en territorio de los gentiles, es decir, los no judíos. Pasó por Tiro, pasó por Sidón, llegó incluso a la región de Decápolis y regresó a Galilea. Y llegó a una región llamada de Dalmanuta
y siendo específicos, en Magdala. Así dicen los versículos previos. Se encontraba en algún lugar dentro de la ribera o alrededor, hablemos así, alrededor del lago de Genezaret o mar de Galilea. Y allí el texto comienza diciendo que se encontró con un grupo hostil de fariseos. Así comienza. Vinieron los fariseos, hombres que no estaban a favor de Jesucristo. Más bien ellos querían acorralarlo y estaban pendientes de los actos y las palabras de Jesús para buscar acusaciones y destruirle. Estaban motivados por el rencor y por la malicia. Y aquí nos deja ver que mientras el ministerio de Jesús está haciendo bien por todas partes, llevando el mensaje, mostrando compasión, de eso trató precisamente el texto anterior, estos estaban buscando la caída de Cristo. Mientras que los judíos, incluso hasta gentiles, alababan a Dios, estos fariseos buscaban la caída del bendito Señor. Ahora no estaban solos. El Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo que nos ayuda a complementar la historia, dice que también estaban los saduceos allí. Y esto es interesante porque los fariseos y los saduceos no eran muy amigos, al contrario, eran bandos políticos y religiosos y esa combinación que hay dentro de la cultura judía totalmente opuestos. Los fariseos eran legalistas y buscaban separarse de cualquier forma de contaminación moral o cultural. Ellos querían proteger el judaísmo institucional de toda influencia griega y romana. Recuerden que estaban siendo dominados por Roma. Y por eso elevaban las tradiciones rabínicas para conservar pureza. Mientras que los saduceos se tenían más, no tenían tanto presente los fariseos, sino el lenguaje netamente de la Torá o de la ley dentro de ese mensaje y nada adicional. Por lo tanto, negaban doctrinas que eran claves para los fariseos y eso era una pugna irreconciliable para ellos. Opuestos en creencias, opuestos incluso a nivel político, porque los saduceos gobernaban el templo de todas formas, eran la mayoría. Estaban un poco más a favor de Roma. Había todo ese tipo de cosas allí. Pero ambos se unen como si fuera toda una jauría en contra de Jesús, porque compartían ese odio común contra Jesús, esa incredulidad. Y por eso, bueno, yo llamaba a esta enseñanza el peligro de la incredulidad obstinada. Y esto es una señal pedida, una señal negada. El peligro de la incredulidad obstinada. En el versículo 11 vemos cómo se expresa esa incredulidad obstinada. En el versículo 12 vemos la respuesta de Jesús ante esa incredulidad obstinada. Y en el versículo 13 vemos la retirada de Jesús ante la incredulidad obstinada. Realmente es un pasaje lamentable que describe la condición de un pecado y cómo puede llevar a la destrucción de los hombres. Entonces, empecemos con el versículo 11, la expresión de esa incredulidad obstinada. Aquí lo que empieza el texto diciendo es que hubo una disputa bastante acalorada. Mire que comienza diciendo que llegaron de Jesús y lo que hacen es discutir. Y discuten para tentarle, para pedirle una señal del cielo. Esa discusión no buscaba que ellos fueran convencidos, no era un debate honesto para escuchar la otra idea y estar abierto al cambio. Era más bien buscar esa caída que les mencionaba anteriormente. Ellos querían explicar esos milagros de Jesús o darle otras razones a lo que estaban viviendo, ya sea la suerte, ya sea la coincidencia en las cosas portentosas o incluso el poder de Satanás. Cualquier otra cosa que quitara del panorama que Jesús es el Mesías. Y es probable entonces en ese sentido, en ese lenguaje, que esa discusión tuviese que ver con la autoridad de Cristo para hacer lo que él hacía, incluso la afirmación de que él es el Hijo de Dios o el Mesías esperado. Pero la gente, ¿qué decía? En Marcos 7:37, en versículos anteriores, la gente se maravillaba porque decía, bien lo ha hecho todo. A los sordos oír, a los mudos hablar. Repartió unos panes entre 4,000 personas y ya había hecho lo mismo con 5,000 personas. Había la tendencia en ese primer siglo, y especialmente cuando llega Cristo, de buscar a Dios en las cosas extraordinarias. Ellos esperaban que cuando el Mesías llegara, traería cosas alucinantes y asombrosas.
y esperaban que Jesús les demostrara aún más cómo él podía desafiar lo que conocemos hoy como leyes de la naturaleza, o sea, ir en contra de cosas establecidas naturalmente y que la gente se sorprendiera, pero no para creer en Cristo Jesús. Su propósito era tentar para que al intentar hacer esas hazañas fracasara y perdiera su prestigio. No era porque querían creer en él. De hecho, había otra superstición muy popular entre los judíos. Y es que los demonios podían imitar milagros terrenales. ¿Recuerdan allá en la época del Éxodo con las plagas? Hubo ciertas plagas que los falsos profetas pudieron imitar. Hasta que llegó un momento, una plaga en que los falsos profetas dijeron, la verdad, esto es dedo de Dios. Nosotros aquí no podemos hacer nada. Y entonces había ese pensamiento entre los judíos que habían cosas que sí podían hacer estos demonios. Que solamente Dios podía obrar cosas maravillosas desde el cielo. ¿Ya? Entonces no negaban o no podían negar realmente la evidencia de que Jesús estaba haciendo cosas portentosas, abriendo los ojos a los ciegos, dándole sanidad a los sordos y a los mudos, como habíamos visto, pero insistían que podía ser de Satanás. Pero del cielo, esto no es sino solamente de Dios. Debía ser una señal tan espectacular que todo el mundo creyera a Jesús. Podíamos pensar en los momentos cuando el profeta Samuel, allá recordando en 1 Samuel 7:10, oró y sonaron tantos truenos ante la oración que el ejército de los filisteos, los enemigos de Israel, se atemorizaron. Esa hubiese sido una excelente señal para que todos creyeran. O podríamos pensar en los tiempos de Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 30 al 40. ¿Recuerdan esa confrontación en el monte Carmel entre los profetas de Baal, de Acera, y el Dios verdadero, el Dios de Elías? ¿Y cuál fue la señal en ese momento? ¿Qué fue lo portentoso que ocurrió? Cayó fuego del cielo. Y todos dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O podríamos pensar en cómo Moisés abrió el mar en dos por un gran viento que fue enviado, ya una tormenta. O cuando Josué oró, el sol y la luna en el lenguaje, podríamos hablar de un lenguaje fenomenológico, un lenguaje que expresa la realidad visible, se detuvo el sol y la luna. Es decir, el día fue prolongado por mucho tiempo, hasta que destruyeron a los enemigos. Esas eran señales portentosas. ¿Quién dudaría de ese obrar en medio de ellos? Bueno, querían que Jesús hiciera ese tipo de cosas, pero también pensaban que Jesús era incapaz de hacerlo. No les bastaba con nada, ¿ya? No les bastaba. Eso deja ver que los saduceos y los fariseos del siglo primero se parecían a Faraón. Cada señal que ocurría, cada plaga que venía por el poder de Dios, Faraón decía, oh sí, verdad, me arrepiento de lo malo que hice. Y después volvía y se endurecía aún más. Ese es el registro que usted puede leer en Éxodo. Y más y más. Mientras más luz vio de cómo el obrar de Dios estaba allí, destruyendo cada ídolo de Egipto, cada dios falso de Egipto, en vez de humillarse delante de ese Dios, lo que hizo fue endurecerse. Es más, ¿cómo empezó todo eso con Faraón? Usted lo que va a encontrar en el registro es que Faraón dijo, ¿y quién es Jehová por el cual yo debo dejar a este pueblo libre? Porque no había fe en ello, aunque las señales estaban expresando. La respuesta a esa luz adicional es un rechazo más intenso. Bueno, en la época de Cristo aparecían falsos mesías y seducían al pueblo con señales, incluso algunos sobrenaturales. Algunos esperaban que lo que ocurriese es que las aguas del Jordán otra vez se dividieran, tiempos de Josué, o que los muros de cierta ciudad cayeran, tiempos de Josué. Pero fíjense que es interesante que en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan habla de señales. Y cuando habla de señales, habla de milagros que Jesús hizo que comprueban que Él es el Mesías. Él es el verdadero Mesías y usted puede mirar cada uno de esos milagros. Levantó muertos, convirtió y transformó agua en vino. La alimentación misma de los 5,000 se considera una señal tal. Y muchas otras que podría usted leer allí. Realmente, esas obras de Jesús daban señal
de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y una conclusión evidente. De hecho, por Juan capítulo 3 sabemos que entre los fariseos algunos estaban viendo esas señales y llegando a conclusiones aproximadas, casi cercanas. Incluso Nicodemo llegó a darse cuenta que Jesús era ese maestro esperado. Y con todo ese mensaje, el Mesías esperado. No podían negarlo. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús les considera la petición y hubiese hecho una señal portentosa? ¿Será que ellos sí creerían? El testimonio bíblico deja ver que no. Ni aunque un muerto se levante y predique, esa acción misma no salva a nadie. No hace que nadie crea, ¿ya? Porque así es el corazón humano. Escribe un comentarista al respecto. Hay una idea errónea, como la incredulidad de donde procede. El valor de una señal no consiste en la exhibición que produce, ni en el prodigio o maravilla, sino en lo que está significando: gracia, misericordia, libertad, salvación. En varios de los milagros de Cristo no hay toda una exhibición, pero hay una gran bendición. A la incredulidad esto, a la incredulidad esto no le aporta ningún valor. Esas obras de Cristo de sanar a un ciego. Bueno, eso lo podría hacer. Eso puede hacer un falso maestro. No ve la compasión de Jesús allí. Nuevamente, Moisés, por más milagros y eventos que hubo, no transformó el corazón de Faraón todas estas. Tenemos el caso del rico y de Lázaro. El rico le pide a Abraham, en el lenguaje de la historia, que vaya a Lázaro a sus hermanos y les predique, que seguramente cuando Lázaro les predique, se arrepentirán. Pero ¿qué le dice a Abraham? Ni aunque se levante de los muertos. Tienen a Moisés, a la ley y a las escrituras. Vayan a ellas, porque en ellas está la salvación. En ellas. Estos no van a creer por eso. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ella, con el espíritu de verdad, trae la convicción de verdad a las personas. Es interesante una cita del escritor e historiador francés Voltaire, que expresó alguna vez: aunque un milagro se hiciera en la plaza pública ante 1.000.000 de testigos con sus 5 sentidos bien despiertos, yo preferiría desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. Los hombres llegan a tal punto de incredulidad que aunque están viendo algo poderoso de Dios actuar, prefieren creer la mentira. Allá podemos llegar. Y eso es lo que puede estar pasando hoy. Hoy. El corazón humano sigue siendo el mismo pecador. Y es probable que algunos aquí presentes estén en esa misma condición. ¿Cómo lo puedes darte cuenta? Porque debes responder la pregunta: ¿qué estás buscando en Jesús? ¿A qué vienes a la casa de Dios? ¿Vienes con la sospecha de comprobar que lo que estás escuchando es falso? ¿Vienes con la sospecha de que los que están aquí son hipócritas que viven vidas religiosas? ¿O crees en el poder de Dios real para transformar vidas? ¿Estás esperando que algo portentoso suceda en tu vida para poder creer en Cristo? Aunque suceda, eso no hará que creas, si no te humillas a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que vamos a observar ahora en la respuesta que Jesús da en el siguiente versículo, versículo 12. Gimiendo en su espíritu dijo, y voy a detenerme ahí por un momento: Jesús había hecho suficientes pruebas, indubitable, pues ya mencioné algunas, ¿verdad? Curar enfermos, limpiar leprosos y demás. Aquí esa palabra de gemir es un profundo suspiro. Esa expresión de que, no, pero ¿qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿No han visto a los cojos andar? ¿No han recibido el pan y los peces? ¿No han escuchado de cómo se ha sanado aquí y allá? ¿Cuántos muertos han resucitado? Pedir ya señales cuando las credenciales podían considerarse insuficientes para ellos. Eso muestra dureza y muestra que nuestro bendito Jesucristo
es hombre. Él caminó entre nosotros y escuchó tales circunstancias y alegatos. Y su corazón se lamentaba de la ruina que estos malos estaban trayendo para sí mismos. Porque aunque eran enemigos, Jesús veía cómo seguían endureciéndose en la incredulidad. Y esa expresión se ha dejado ver en otros momentos en las Escrituras. ¿Recuerdan en Lucas 19:41? Cuando Jesús llega cerca de la ciudad de Jerusalén, llega al templo, ve cerca y empieza a llorar. ¿Por qué llora? Dice en Lucas 19:41. Llegó cerca de la ciudad y al verla lloró sobre ella. ¿Por qué fue su llanto? Por la incredulidad. Porque era una ciudad que aunque decía seguir al Dios de las Escrituras, al Dios de lo creado, seguía viviendo para sí. Estaban ciegos y no lo veían a él como el Mesías. Incluso Jesús en la cruz, en Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El dolor, porque él como hombre vio esta gente está perdida y están viendo señales y siguen buscando excusas para continuar en su maldad. Pues hermanos, aquí podemos decir que todo cristiano, hijo verdadero del Señor, manifiesta este mismo sentimiento que acompaña a nuestro Jesús. Dolerse de los pecados de nuestros prójimos es una evidencia de la gracia de Dios en nosotros. Porque podemos darnos cuenta que los hombres están pecando y las consecuencias van a venir por ello. Bueno, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Empezando por ahí, ya nuestro corazón debe compadecerse de todas aquellas almas que escuchando de Dios, que teniendo un familiar que ama al Señor, que vive para el Señor, que tiene la oportunidad de tener una Biblia en su mano, de escuchar una predicación, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, esposos, esposas, y aún permanecen diciendo no. Eso debe dolernos. Dijo el salmista, Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Miren esa nota poética. Porque no guardaban tu ley. Vemos al impío pecando. Eso debe dolernos en el corazón. Ezequiel 9:4. Dice el profeta, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Como siempre, Dios se ha preservado un remanente. En Jerusalén, por más perversa que estaba, había un grupo reducido de creyentes que gemían, que sufrían viendo cómo la ciudad se entregaba al pecado. La ciudad que se llamaba la ciudad de Dios. Incluso el testimonio que se da, Pedro lo da en 2 de Pedro 2:8 acerca de Lot viviendo en Sodoma. Este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así pues, hermanos, nosotros, cual Jesús, debemos tener ese mismo sentido de compasión por estas almas que siguen viviendo en el pecado, en la maldad, y orar por la misericordia de Dios para con ellos. Que no lleguen al punto donde ya su corazón se encierre completamente, o se hace insensible al llamado del Evangelio de Jesucristo. Una incredulidad tan grande y una intención tan perversa se observó aquí entre los fariseos y saduceos, que hizo que esa alma del Señor se conmoviera y lanzara ese gemido. La intención de ellos era tentarlo, evidentemente, no buscarlo. No querían recibir enseñanzas reales, no querían recibir sanidad espiritual. Estaban tendiendo una trampa. Y viene la pregunta entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás anhelando ese obrar de Cristo, el Cristo que se duele por tu alma, que está en el pecado y en la maldad y que morirá así a menos que te arrepientas? Jesús, ¿qué hizo? Rechazó tal exigencia. Jesús rechazó tal exigencia porque él sabe que ese tipo de cosas no es lo que va a hacer para convencerlos. Habían resuelto no creer.
Los corazones pueden llegar a ser tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los hacen cambiar. La incredulidad obstinada, ese pecado, se manifiesta que siempre busca cosas racionales, a lo que no tiene explicación, aunque sea lo más loco, pero lo llaman y lo justifican en sus razonamientos. Mirando más allá de los fariseos y saduceos, aquí el Señor está mostrando, y en su respuesta no se limitó solo a ellos, sino a toda aquella generación de israelitas que seguían las enseñanzas de estos dirigentes religiosos perversos. Porque es que estos dirigentes estaban dándole lo que el pueblo quería. No era simplemente engañándole y pobrecitos los judíos, así de pecadores como nosotros hoy. Ellos habían decidido rechazar a Jesús. Incluso el testimonio de Cristo en Mateo 23, 29 al 36, es que cuando los profetas se levantaban en nombre de Dios, ellos persiguieron a los profetas. A todo aquel que le anunciaba el camino de arrepentimiento los perseguían. Y Jesús dijo, es que ustedes hacen lo mismo que los anteriores. Rechazan al que les habla la verdad de Cristo. Son igual de infieles. Y ese rechazo voluntario hace que Jesús diga, no hay más señales. Ya tienen las señales. Ya tienen el mensaje, ya tienen las escrituras. Y eso pasa porque cuando la palabra de Dios es predicada y el evangelio de Jesucristo es mostrado, el evangelio de la cruz de Cristo, de la resurrección de Jesucristo es mostrado, la luz es proyectada como unos faros gigantes hacia nosotros. Y el hombre, al verse en su pecado y amar su pecado, ¿qué hace? Corre a esconderse en las tinieblas. Así dice en Juan capítulo 3, 17 en adelante. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y lo que hacen es alejarse para que no se descubra que sus obras son malas. Ese es el problema. El hombre no quiere venir a Cristo, entonces considera cualquier elemento de santidad, cualquier elemento de la luz de Cristo como algo santurrón. ¿Por qué hay que ser así? ¿Por qué hay que ser de esta manera? Entonces, si una persona quiere vivir a la luz de Cristo, entonces ya lo tildan de que yo no quiero ser así, porque eso es ser fanático. A veces usamos esa palabra fanático de una forma muy ligera. No digo que no haya personas así que hasta hace daño por lo que cree, y eso no es el Evangelio de Jesucristo. Pero se tiende a que hoy se llama fanático cualquier persona que simplemente desea vivir en la palabra de Dios. Cualquier persona. Y por eso Jesús nuevamente les dice, ustedes son generación malvada y adúltera. En Mateo 16:4, un lenguaje similar. Era una generación malvada porque el pecado había llenado el corazón de aquellos. Eran enemigos de Dios, a pesar de que ellos se consideraban amigos de Dios. Y aquí está el detalle. No es porque tú te consideres amigo de Dios, porque tú dices, no, pero yo creo en Dios y yo hago ciertas devociones y con eso es suficiente. Eso no es lo que determina tu amistad con Dios. ¿Qué tanto te expones a la luz de Cristo y le anhelas? Aunque el pecado se ha expuesto y tengas que arrepentirte. A estas personas así se les considera espiritualmente adúlteros. Adúlteros. Así lo dice en Santiago capítulo 4, almas adúlteras. ¿Quieres ser amigo del mundo, amigo de Dios? Eso no se puede. Los fariseos habían participado de este pecado y estaban llevando a las personas a él. Negaron al Hijo de Dios y buscaron la manera con esto de darle muerte, darle muerte. Y por eso es que el Señor Jesús entonces hace una pregunta retórica aquí, que tiene su respuesta. ¿Por qué pide señal esta generación? Lo que está diciendo, ¿por qué piden? Si no quieren creer realmente. Están buscando tentación, están buscando vivir en el pecado. No estás buscando realmente una señal para convencerte de que Él es el Hijo de Dios. Estás buscando es argumentos para seguir viviendo para ti. ¿Y qué dijo Jesús? Pues no les voy a dar señal. No se las voy a dar. Jesús no se va a adaptar a las condiciones que los hombres le proponen. ¿Ya? No se las voy a dar. Porque no les voy a satisfacer ese deseo malicioso. Jesús no se va a adaptar a las exigencias y demandas que tú pongas. Para yo creer en Jesús necesito que suceda esto, que mi familia se arregle, que me sane de tal enfermedad, que me libre de tal lío económico en la que estoy.
de la presión que tengo. Y ponemos eso porque estamos centrados en nosotros mismos y en nuestro pecado. Fíjense, aquí vemos que el Señor Jesús entonces no les va a dar la señal, pero quiero aprovechar este espacio para tomar el pasaje paralelo de Mateo, en el capítulo 16, la misma historia, pero acá nos dice que sí señal les va a dar. En Mateo 16:4 dice, no les voy a dar la señal que ustedes quieren, pero yo les voy a dar una señal, y es la señal del profeta Jonás. Y entonces aquí hay un choque bien grande, porque dentro de ellos, la idea de Jonás como profeta estaba en entredicho. Ellos hasta podían, alguna rama interpretaba que Jonás ni siquiera debía considerarse un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque por un lado, profetizó a territorio gentil, entonces se contaminó en esa profecía o en ese servicio, ese ministerio. Algunos pensaban de esa manera. Otros dicen, bueno, pero es que Jonás profetizó la destrucción de Nínive y Nínive no se destruyó. Entonces también querían usar eso como argumento para decir que no era un buen profeta. Y porque, pues, un profeta de Galilea, de la zona del norte, cuando ellos exaltaban era la zona del sur, de Judea, donde estaba Jerusalén, los más ortodoxos. Entonces decían, los profetas deben venir de Judea o de Jerusalén. Todas esas son ideas de tradiciones humanas. De Galilea que puede salir algo bueno, ¿ya? Esas ideas las traían acá. Y Jesús les va a decir, la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Estaría el Hijo del Hombre en el vientre del pez 3 días, 3 noches, y acá sería en el centro de la tierra, en lo profundo de la tierra. Hablaría de su sepultura. La señal sería la muerte del Mesías en la cruz, su resurrección y su gloriosa ascensión a los cielos. Esa es la señal que debían creer. Pero ellos seguían cerrados. Porque en esta señal, y es la que nosotros creemos hoy, esa señal está apuntando, si Cristo murió en la cruz como un malhechor, siendo inocente, pagó el precio de los malhechores. Cargó él nuestra condena, nuestro delito y nuestro pecado. Y murió siendo inocente. Pero no solamente murió así, sino que se levantó de los muertos al tercer día, conforme a estas escrituras, como Jonás precisamente es una ilustración de ello, y dice con ello victoria. Hay libertad, hay vida para todo el que cree en él y está en los cielos, reinando, gobernando, garantizando esperanza y vida para todo lo que creemos en él. Así que la resurrección triunfante de Jesús, prefigurada pues por la experiencia de Jonás, se marca como la señal que estamos observando, que contemplamos por la fe y decimos, creemos en este Mesías. ¿Qué tan portentoso sería eso a la luz de ellos? No parece, no parece ser llamativo. Y hoy pasa exactamente igual. Y te dicen, pero vas a creer en la muerte y resurrección de un hombre hace 2000 años. ¿Qué tan grande es eso? Ni sabemos si existió, y ese tipo de comentarios por la incredulidad. ¿Qué debe producir en nosotros eso? Lo que produjo en Cristo, tristeza y decir, no hay nada más, no hay nada más glorioso que puedas creer en este mensaje, porque implica que reconoces tu pecado y que necesitas de este gran Salvador. Ese es el mismo mensaje de hoy. Es lamentable cuando pasa esto, porque el versículo 13 lo que muestra es la retirada ante la incredulidad obstinada. Y nuevamente esto me parece una enseñanza fuerte para hoy. Porque ¿qué hizo Jesús cuando dijo esto? Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Ya no hay más búsqueda de convencimiento. Simplemente retiro y me voy. Un día, todos aquellos que prefirieron, aun cuando vieron la luz de Jesús, destellos de esta luz, y prefirieron continuar en su pecado, verán cómo la luz del Señor se retira de ellos. Su misericordia se retira de ellos. Que Jesús dejara a los fariseos y a los saduceos significó más que una separación temporal.
De ahí en adelante el conflicto sería más grande. Y es lo que vamos a ver. Este capítulo 8 nos va a marcar esa bisagra en este texto del Evangelio de Marcos. Ya no vamos a ver más ese procurar más milagros y más cosas, sino que vamos a ver en esa señal. A centrarnos en la única señal que nos muestra al Salvador verdadero. ¿Ya? Romanos 1:28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si una persona continúa viviendo el pecado y le va bien, y continúa pecando y le va bien en este mundo, entonces, ¿qué está mostrando aquí Dios? ¿Cómo Dios actúa ante esa incredulidad obstinada? Se retira. Lo deja para que siga en su pecado. Cuán terrible es ese juicio de parte de Dios. Que te deje a tus pecados, a tus gustos, a tus placeres, porque el fin de ellos es perdición y muerte. Fíjense que eso pasó con Faraón. Volvemos a la historia de Faraón. Dios, en el lenguaje de Éxodo, dice que Faraón se endureció y Dios lo endureció. Y ese lenguaje lo que está mostrando es Dios simplemente deja como la arcilla que se va endureciendo más y más y no se le echa agua. Se va endureciendo más y más. Si Dios en su gracia no obrara en nosotros, también nos endureceríamos. El pecado y la incredulidad obstinada se manifiesta así. Quiero seguir pecando, quiero seguir viviendo así, pretendo vivir una vida doble. Bueno, ¿me va bien así? Dios te deja que sigas así. ¿Quieres eso? Allí lo tienes. Mateo 11, 20, 24 dice que en Galilea, en Capernaum, se había dado gran oportunidad de arrepentimiento y ellos no lo aprovecharon. Y ese ministerio público estaba llegando a su fin. Como les decía, de aquí en adelante no veremos todas las masas ahora. Ya veremos un grupo más reducido a quien Jesús les va a mostrar, a quien Jesús se va a revelar más y más. Conclusiones y aplicaciones. Voy a citar Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy te digo estas palabras en el nombre del Señor. Que ninguno de nuestros corazones esté endurecido en incredulidad, para no lanzarse a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y por eso hoy exhortamos a todos los presentes. Sigue a Cristo, niégate a ti mismo, sigue sus pisadas, toma su cruz, abraza a este poderoso Salvador y Rey. No caigas en esa incredulidad obstinada. Mujer, hombre, niño, joven, anciano, no menosprecies las señales que Dios ha puesto alrededor tuyo. La palabra de Dios está siendo predicada y el Evangelio de Cristo está siendo anunciado. Esa es señal para ti. Si tienes en tu familia, en tu casa, un creyente que vive en la piedad, que ora por ti, que te comparte todos los días, ruega al Señor que te perdone, no sea que te sea quitada esa luz de tu hogar. Si tu cónyuge es creyente y tú no, ruega al Señor que ese cónyuge siga siendo luz para ti y que tú puedas abrazar a Cristo allí a través de su testimonio y su palabra. Ruega que no sea quitado. ¿Cuántas familias no han perdido esa luz cuando muere un creyente en esa casa? Esa luz de Cristo ha sido retirada para que vivan en sus pecados y vivan y se mezclen allí y quizás Dios les conceda el arrepentimiento. No pidas conforme a tus propios deseos. No busques amoldar a Dios a tus intereses. Más bien, humíllate ante el Señor. Él se duele de tu incredulidad. Él quiere que los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Así que si Él te llama y te dice que en 40 días será destruido, como Nínive, si Él te dice, llegará el momento en que vendrá para juzgar al mundo con justicia, corre a sus pies.
Hoy es el día. Corre a sus pies. Y creyentes, que ese dolor que experimentamos por las almas que se pierden constantemente en incredulidad nos lleve a actuar, a darles el bálsamo, el ungüento fresco del Evangelio de Jesucristo. No utilices cualquier técnica barata, positiva. No uses distracciones para que la persona pueda sentir satisfacción y paz a su alma. Necesitan es el Evangelio, porque solamente el Evangelio de Jesucristo es el que dice al hombre, no puedes hacer nada, Cristo lo pagó por ti. Descansa en Él, humíllate a Él. Y finalmente, la exhortación que el mismo texto nos presenta. Voy a tomarla desde Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las escrituras. Jesús dijo que a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que este mensaje que Jesús le dijo a ese público que lo escuchó porque estaban en incredulidad, hoy podemos decir, Señor, creo. Podemos decir incluso, Señor, ayúdame si estoy luchando con la incredulidad. Porque eso es una señal de sensibilidad, de ver el obrar del Espíritu de Dios y decir, Señor, yo quiero conocer realmente a este Salvador y Señor. Quiero conocer a aquel que se entregó en la cruz y que resucitó para darme vida. Yo quiero llegar allí. Ven, el Señor está dispuesto porque Él no se ha cortado su mano para salvar, porque Él no echa fuera a todo aquel que viene a Él. Su misericordia está hoy presta a salvar. Y la señal ya ha sido dada. Amén. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Bendito eres tú, santo y soberano, lleno de misericordia. Este pasaje nos muestra una realidad muy triste que vivió Jesús con estos fariseos y saduceos y esa multitud, porque sus corazones no querían venir a ti. Buscaban sus propios pretextos, buscaban caída, engaño, satisfacer sus propias ideas. Y tú, oh Señor, no ibas a complacer eso. Oh Dios, tú nos has llamado para ti y llamas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y hoy lo estás haciendo una vez más. Oh Dios, ten compasión de todos los presentes y de nuestras familias para que pudiendo ver la luz de Cristo en tu evangelio, esta señal poderosa y visible, podamos creer, confiar, estar seguros de ese gran poder que obra en nuestras vidas para hacernos venir a ti. Oh Señor, te suplicamos misericordia, oh Dios, para que como creyentes no seamos insensibles ante todos aquellos a nuestro alrededor que mueren sin ti, que padecen sin ti, que están envueltos en lo que el mundo les ha presentado, conforme a sus falsos deseos, y que ellos puedan humillarse ante el Dios único y verdadero, que se goza en salvar. Oh, gloria a tu nombre, poderoso Salvador. Tú reinas, tú obras, y tu palabra sigue siendo viva hoy más que nunca. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate en medio de tu pueblo. Amén y amén.